si yo estoy liderando esto, yo debería saberlo. Y el tema de pedir ayuda es muy importante y como no importa si no sabes, pide ayuda, que hay un montón de personas alrededor que además están dispuestas a ayudarte. Ok, ¿qué otra cosa crees que es fundamental? Yo te preguntaba ahorita, ¿qué opinas de la importancia de la parte de saber de la parte financiera para gerenciar una compañía? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Content Therapy. Como lo hemos dicho, las terapias para los marqueteros. Hoy con una nueva invitada, que me siento muy honrado de estar acá con ella, Lina Toledo. Lina hoy es la cabeza de mercadeo de Alpina, Una de las una cabezas, de las pues es cabezas de mejor dicho, mercadeo. sí, es una Bueno, de las es direcciones de una de mercado. las direcciones de mercadeo de Alpina. Y como se lo expliqué ahorita, el objetivo por encima de cualquier cosa es conocer al ser humano que tenemos aquí sentado. Entonces, Lina, bienvenida y de verdad, mil gracias por haber Ah, aceptado esta por esta invitación. invitación. No, mil gracias. Bueno, ahorita estábamos conversando con Lina y yo le dije a Lina, Lina, cuenta eso. En Lina, yo te expliqué ahorita que lo más importante es conocer al ser humano y que la gente entienda que para poder llegar a donde llegaste, no lo has logrado por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque te han pasado cosas en la vida. Tú te quedaste pensando ahorita con una de las primeras preguntas y es, ¿cuál fue para ti el primer fracaso que tuviste en tu vida laboral? Yo creo que fracasos han habido muchos. Lo que pasa es que también puede haber un tema como de tamaños alrededor de los fracasos que uno como que los marcan más que otros. Em, yo que me acuerde en este momento, porque hay unos que pueden ser más chiquitos y que seguramente en la vida, a ver, todos los días, si uno trabaja en publicidad y en mercadeo, pues fracasos hay todo el tiempo, porque inclusive que a una campaña no salga bien es un fracaso también. Y eso en mercadeo uno tiene apuestas y desde las apuestas hay cosas que no salen bien y cuando uno ha trabajado, no sé, desde el área de publicidad o mercadeo o inclusive en la agencia, es como, no, pues fue culpa de la campaña que no logró los resultados y ahí hay miles de fracasos. Pero ahorita te estaba contando uno que me acuerdo mucho y que me marcó mucho y era la primera vez, yo trabajé en agencia durante mucho tiempo y la primera oportunidad que tuve desde el lado del cliente, me fui a vivir al éxito, pues me fui a vivir a Medellín a trabajar en el éxito. Ahí me encomendaron una de las tareas que yo tenía. Yo tenía un equipo que tenía diferentes cosas desde el lado transversal, pero uno era el desarrollo de las aplicaciones del éxito. Bueno, me quiero poner en contexto a mucha gente que va a oír esto y que no sabe qué es Almacenes Éxito. Almacenes Éxito es el retailer más grande que hay en Colombia. Es de lejos o ha sido hasta ahora uno de los retailers más grandes de Colombia. Entonces, ahora sí, Lina, entonces le encomendaron la tarea de, Sí, yo trabajé, digamos, mucho tiempo en agencias de publicidad. Ahí, como le pasa a uno a veces en agencias, decir, no, pues yo quiero pasar a cliente. Me salió una oportunidad en el éxito, me fui a vivir a Medellín. Y dentro de muchas cosas que yo hacía en el éxito, tenía en ese momento el desarrollo de las aplicaciones. Desarrolló las aplicaciones de éxito. Y yo creo que nunca se me va a olvidar, nosotros yo creo, no llevaba ni un año ahí, teníamos que hacer el lanzamiento de la aplicación o una de las primeras, así como sprints de la aplicación donde tocaba salir ya productivo. eso fue hace por ahí 10 años, ¿no es cierto? No, menos. Eso ¿Menos? fue en el 2019, Ah, ok, no, que listo. fue cuando yo llegué a Pues, trabajar en el éxito en el 2019, antecitos de pandemia, y después duré allá pandemia completa. Em, y la primera vez que sacamos eso al aire estaba muy mal. Y digamos que uno de los errores que hubo ahí también y entendimiento es que nosotros fuimos muy tercos en decir que desde mercado lográbamos solucionar toda la aplicación. Y claro, uno desde el entendimiento consumidor y el tema de UX y que si esto sí funciona y está bonito y no sé qué, pues todo eso estaba muy bien. eh, pero teníamos un problema con la última milla y era que no estábamos trabajando en equipo con el equipo de e-commerce que hace toda la parte de logística. Entonces, los inventarios estaban mal cargados. Entonces, las personas pedían y eso se volvía un lío porque no les llegaba el producto o les llegaba lo que no era o no podían terminar la compra. Y en últimas, de hecho, el momento más importante en una aplicación, sobre todo de temas de retail y de envío, es cuando tú recibes el producto. Es el momento de la verdad, independientemente si a ti te va bien
que claro, la usabilidad es muy importante y todo eso, pero como que obviamos esa parte y que realmente nosotros no somos expertos en esa parte. Pues a mí me decían de cargar de inventarios y de hacer última milla y yo pues no, ni idea, pues en chino avanzado. Em, y yo creo que eso fue uno de los errores más grandes además porque yo entraba a una compañía que estaba haciendo como todo el tema de transformación digital en ese momento, como te estaba contando ahorita también, era una compañía que podía no saber tanto en ese momento de profundidad digital, pero entonces tenía muchas expectativas alrededor de lo que uno podía poner sobre la mesa y cualquier fracaso podía ser un error así grande porque decían, esto no funciona, o sea, esto está mal porque estamos haciendo esto, porque estaban acostumbrados a operar todo el negocio como si fuera el negocio de tiendas físicas. Yo quiero aprovechar y contarles que en unos días vamos a tener acá al que era el jefe de Lina en ese momento, que ya por fin logré concretarlo y lo vamos a tener en unos días y pues buenísimo porque esto nos va a abrir el camino y para hacerle la pregunta, oiga, ¿qué fue ese cuento de la aplicación? Pero Lina, con esto que tú estás contando, tú estás diciendo, mucha gente piensa que lanzar una aplicación es fácil. Sí. ¿Por qué no le cuentas a la gente si hoy quisieran lanzar una aplicación de venta de productos, de cualquier tipo de productos, llámese de maquillaje, de lo que sea? En lo primero que tienen que pensar es en ¿Qué la es lo- última milla. Ok, explícale a la audiencia qué es la última milla. La última milla es en el momento, ustedes hacen, pues sí, es el momento que ya el pedido se pone, la orden para poder hacer todo lo que tiene que ver con el despacho y la entrega hacia el cliente. El envío, si va a salir de un CEDI, si va a salir de una tienda, si va a salir de dónde va a salir, cuánto se va a demorar, porque además tú tienes promesas también de días de entrega, cómo se va a entregar empacado, el producto, no sé, es refrigerado, no refrigerado, puedo dejarlo en la portería o no, o sea, ese pedacito de la última milla es lo que realmente hace que el trabajo alrededor de la aplicación o de cuando uno desarrolla un tema de venta de productos es como la parte más importante y muchas veces uno se enfoca, es como en la parte, voy a decirlo un poquitico así sin tapujos, y es como la parte fancy, que es, ay no, que la aplicación se vea divina y que entonces todos los botones funcionen, y que está muy bien porque la usabilidad es muy importante para que la gente llegue a ese punto de compra y le crea a uno, pero que le llegue mal el producto, o sea, la persona se puede aguantar que ay, cargó lento, que el botón no era y le llegó perfecto el producto y la persona puede volver a pedir. Ok, Si le llegó mal el producto, entonces tú le no hay nada que dirías a hacer. la gente, venga, haga pruebas, sobre todo las pruebas. Está bien hacer pruebas de usabilidad de la aplicación, está De bueno, última milla, sí. pero usted donde tiene que enfocarse, por lo que Lina está contando es, preocúpese por de dónde va a salir el producto, cómo lo va a mandar, el proceso de entrega final, absolutamente todo lo que hay alrededor Además, de... porque es un proceso muy costoso también, o sea, la última Ok, milla es costosa. Nosotros, de hecho, en ese momento en el éxito, nosotros subsidiábamos una parte del envío porque no salía muy costoso desde donde lo cuando tú estamos dices despachando. muy costoso, es en un negocio de e-commerce normalmente ese proceso, la última milla, ¿qué porcentaje del valor de la venta debería representar? Uy, ¿Tú pucha, ahorita sabes? no me acuerdo. ¿No sabes? No, ¿No te acuerdas? ahorita no me acuerdo porque además eso ha variado un montón. Eso ha variado un montón, o sea, Y si porque tú... ya hay unos mecanismos más fáciles, digamos, nosotros en ese momento después antes salía todo de un CEDI, entonces era más Sí. difícil porque el envío era de un tema centralizado a todo el país, después entonces tú empiezas a mirar cómo acortas el tema del costo, entonces generábamos nodos a partir de las tiendas, pero entonces ahí teníamos que montar a la gente de la tienda porque la tienda era como, no, pues eso es negocio de e-commerce, a mí me Esa no, pagan el sí, variable por lo que yo venda en el claro, físico. Entonces entonces, también cómo alineamos objetivos, que eso era otra cosa de aprendizaje que tuvimos en su momento desde los dos equipos, es cómo tenemos objetivos comunes. Porque si claro, no tenemos objetivos comunes, que también nos pasó en el tema de la aplicación, en el lanzamiento, que yo te digo que eso fue como un dolor grande, además, porque era como llegar a un sitio nuevo, era como ella es la que sabe más o menos, y tin, primera salida, y eso estaba, téngalas. téngalas. Bueno, ¿y qué sentiste tú en el momento en que empezaste a recibir quejas porque la última milla no funcionaba? No, primero, pues porque, obvio, a ver, yo soy un poquito a veces como perfeccionista en ciertas cosas, y es como, primero me echaba la culpa como si fuera todo culpa mía, Sí, ¿sí? Que eso sí, es, no, o sea, ¿qué fue lo que no vi? ¿Qué fue lo que no hice? Como, o sea, como si claro. fuera todo culpa mía, en realidad, pues es culpa de un proceso y de una organización, de un equipo, en realidad, que está anterior. Dos, pues obviamente mucho miedo de decir que sentía que estaba haciendo un buen trabajo en el éxito y como si esto fuera a tachar mi nombre, ¿sabes? Como decir, O sea, esto que me sentías pasó
Y ahorita acabas de decir, mi primer fracaso que me acuerdo fue ese. Sí, pues mejor dicho, en agencias de publicidad, muchos con temas de campañas, una vez Sí. entregamos mal un arte, no, una vez entregamos, fue cuando se hacía muchos avisos de prensa. En ese momento yo manejaba ahorita la TAM, pero era Ajá. LAN, Sí. y entregamos un aviso de prensa. Claro, ahí cambiaban los precios por Sí. región, por el de dónde salía. Si salía de Bucaramanga a Bogotá, el precio era distinto, y si el aviso salía en Bucaramanga, los precios eran distintos al aviso que salía en Que me- Bogotá. o sea, Y eso, pues, digamos que ahorita, obvio, para mí dos. fue en ese momento un tema, porque era, además representaba un montón de plata en términos de la promoción, y era casi que de pronto nos pudieran quitar la cuenta en la agencia. Y esa cuenta estaba a cargo mío, y era mi primera cuenta donde yo era directora de cuenta. Y también ahí, pues, yo soy un poquito dramática cuando me pasa un error, y entonces como que siento que, oh, pucha, todo el mundo se viene encima, y que todo va a ser culpa mía, y que me van a juzgar, y que me van a tachar. Pues la verdad es que uno al final solamente termina aprendiendo. Yo creo que una de las cosas que también aprendí desde ahí es que uno no es el último error que hace. Uno es como el conjunto de muchas cosas que ha trabajado durante el tiempo. Y si uno es capaz de trabajar durante el tiempo con, pues, con empeño, demostrando, a uno a veces le pasan, pues como que le perdonan errores. Que uno aprende un montón, sí, pero como que pasan más fácil que si, pues, si ahora uno estuviera embarrando todo el Pero tiempo. entonces tú dices, la aplicación, entonces sentiste que fue un fracaso para ti. Pues sí, para mí fue un fracaso. ¿Por qué sientes que es un fracaso si tú misma lo acabas de decir? Pues, mejor A dicho, en partir, ese momento sí sentí sí. que era un Y fracaso. hoy si miras de para atrás. No, creo que no, porque yo creo que eso que nos hizo a nosotros ver, como que nos generó un montón de aprendizajes para decir: "Oiga, no la enterremos, sino miremos qué es lo que tenemos que hacer para poder sacarla de nuevo". Sí. Inclusive, una de las cosas fue, trabajemos en conjunto con el equipo de e-commerce, y en su momento, ya cuando la aplicación de la parte de usabilidad estaba bien, se la entregamos a e-commerce para que ellos operaran, porque la parte de operación ya en ese Ya momento estaba era esa, era lo que era el grueso de la claro. aplicación. Entonces y también como ser capaz uno a veces como el aprendizaje también es como de soltar, de decir hasta acá va como mi rol, y yo tengo que entregar esto, como tengo que entregar este proyecto o este reto que tengo a otro equipo para que evolucione. Que muchas veces uno como que también, como que esto es mío y fue mi hijo y yo no lo voy a soltar. Y yo creo que eso también es un aprendizaje muy grande, y es como hay unos momentos, como toda la vida tiene ciclos, y hay en los proyectos también uno tiene un rol y un ciclo dentro del proyecto. Y eso es una de las cosas que también, pues, Pero digamos que entonces generan hay un algo aprendizaje. que me parece que vale la pena y que tal vez recojo y es, tú estás diciendo, ese éxito que tú formaste en Almacenes Éxito, después de todo te diste cuenta que ese no podía funcionar solo, sino que terminaste entregando al área de e-commerce. Sí. Si una organización de retail hoy quisiera montar una aplicación, tú lo que dirías es, no lo dude, eso tiene que ser responsabilidad del área de e-commerce, no Yo puede creo que funcionar. tiene que haber, porque ahorita eso también, pues digamos que yo creo que ha evolucionado mucho en el tema de trabajos de equipos. Y es que antes las organizaciones eran como súper verticales, ¿sí? Sí, Entonces, esto es del área y esto son las responsabilidades del área, y es como sí, si el área no se hablara con otra área para poder como solucionar, y sí. esto es responsabilidad. Yo creo que, bueno, toca hacer un squad de equipos distintos, porque también la aplicación, si la primera parte de funcionalidad, desde el tema de usabilidad y todo eso, no hubiera estado correcta, pues yo también la primera impresión que doy es, Claro, o sea, no me uno van a hubiera, comprar. Entonces yo creo que lo que pasa es que uno tiene que ser inteligente en entender el proyecto, qué tipo de personas, de qué tipo de equipos necesita para empezar ok, a avanzar. ok. Tú dijiste entonces mi primer fracaso, pero ahorita me dices, no, tal vez no fue un fracaso, hoy lo es como un aprendizaje. Entonces se han dado cuenta que todo el mundo que hemos tenido sentado acá nos dice, piensa que los fracasos y en la medida que vamos conversando, van diciendo, no, tal vez eso fue un aprendizaje. Claro. Y entonces yo te doy una pregunta, ¿por qué todo el mundo le tiene tanto miedo a decir, fracasé en esto? Yo creo que vivimos, pues, como humanos, como miedos a ser juzgados, un poquito. O sea, ¿tú crees que eso está relacionado con que te juzgan? Claro, como cuando uno en el colegio, no sé, no hacía la tarea y lo evaluaron, o cuando uno hacía una evaluación y fracasaba porque le ponían una nota mala, Sí.
pues a uno es como, pues van a citar a mis papás. Si me entiendes, desde chiquitos uno tiene un tema detrás de O sea, esto viene frac desde los papás. pero por supuestamente, o sea, mejor dicho, desde los papás y desde lo que inclusive del sistema de educación, En la universidad. y la universidad, cómo está, o sea, Sí. uno, el tema del sistema de notas, la evaluación, uno siempre tiene que sobresalir, siempre tiene que sacar buena nota y nunca le enseñan a uno a que de pronto yo pasé muchos años de mi vida en recuperaciones en el colegio, eh, pues que no pasaba nada, pero en ese momento era, pues uno se siente como juzgado y desafortunadamente hay personas que pueden tener como un tema más recorrido alrededor de los fracasos, de decir, no, estos son aprendizajes para mí, pero pues son personas más evolucionadas. Pero naturalmente uno desde esos recuerdos que vienen desde chiquito también es como a uno le enseñan a que uno tiene que ser perfecto y uno no debería tener errores. ¿Tú tienes hijos? No, y no ¿Y quiero. no quieres? O sea, tú eres de la generación Dinky. Sí. ¿Tú sabes qué es la Sí, generación double Dinky? income, no kids Sí. y sí. Y para los que no saben, esa es una generación que existe, que son los Dinky, Double Income No Kids. Pero entonces, hermanas con hijos, No, tampoco. no, no, en este momento no. No Esperamos tienes. que una de ellas Ok. quede esperando por. Entonces, si nos devolvemos en el tiempo y mañana tus sobrinos, Bueno, pero tengo una sobrina chiquita, dos sobrinas, del lado o de sea, mi esposo. tú le dirías, no pasa nada, Sí, fracase y no pasa no nada. pasa nada. Usted no tiene que ser perfecta. Sí, Ah, claro. ok. Y yo creo que hay un punto donde la historia uno de pronto yo creo que estas nuevas generaciones pueden tener, las que vienen como desde ese aprendizaje un poquitico más moldeable, no sé, es que Tú, no tú tengo hijos. sabes, Y yo seguramente sí para mí tengo ser hijos. Y desde ti es más fácil a seguramente mis decirle. hijos, yo no hago sino decirles, porque pues después les contaré historias mías, pero yo he fracasado varias veces. Y yo no le tengo miedo al fracaso, para ¿Y nada, qué yo les creo. dices a tus hijos? Entonces yo les digo a mis hijos, láncese al agua, pero el problema no soy yo, el problema es desde el lado, desde el otro lado hay una presión en que tienen que ser Perfecto. perfectos. Y eso no es bueno, porque eso, pues, la perfección inhibe la creatividad, la perfección inhibe el desarrollo normal de los seres humanos. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, pasemos a otro que me contaste ahorita que me llamó mucho la atención. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia la carrera? Tú y yo nos conocimos en el Éxito. em, de ahí pasaste a OMD. Sí, pues Y digamos que estuve, pues mejor dicho, recorrido así sí, como largo. Estuve mi vida inicial es, de hecho, y después no, y yo creo que después hablamos de un tema de mi vida personal que yo creo que también tiene ahí como un rayo alrededor del fracaso. eh, pero yo empecé a trabajar desde que estaba en la universidad, empecé a trabajar como en un hotel. Después pasé al mundo publicidad de agencias. Comencé en Lip, después pasé por McCann, Proximity y ahí duré pues un montón de tiempo. Pasé a éxito publicidad. como mi primer tema de pasar de agencia a cliente. Y en el éxito estuve, creo que casi como 5 años, pero en mi último paso por el éxito, primero estuve en retail y después pasé a Puntos Colombia. O sea, dentro del grupo Ah, después ok. estuve en Puntos Colombia y de Puntos Colombia pasé a OMD, que era volver a agencia. Para los que no saben qué es OMD, en el mundo de la publicidad están las agencias creativas, que son, Que por por ejemplo, ahí las, pasé también. claro, donde Lina mencionó que la había embarrado con los avisos de LAN. Eso, entonces, en el mundo publicitario están las agencias creativas y están las centrales de medios. Entonces, la agencia creativa hace, digamos, los comerciales, las cuñas, los avisos, y tan pronto lo tienen, se lo pasan a las centrales de medios para que las centrales de medios digan en qué medios es que tienen que, digamos, en dónde se tiene que colocar. Entonces, cuando Lina dice que pasó a OMD, OMD es, en el mundo, digamos, de los medios, es una de las agencias o de las centrales de medios más grandes del país. Yo no sé si seguirá siendo la más grande del Sí, es país. una de las más grandes. Es una de las más grandes del país. Entonces, Lina Y está en el pasa, grupo más grande, pues sí, mejor dicho, eso hace parte del grupo BBDO, que no sé de si OMG, OMG, que es el más es grande. grupo OMG, que está BBDO, está BBB y demás. A propósito, no sé si vieron la noticia, que el grupo Omnicom, que es precisamente Compró este IPG. grupo, compra el grupo IPG, que es Macan. Entonces, ahorita yo no sé quién quiera pasar eso. Entonces, Lina entra a OMD. ¿Y por qué te contrataron en OMD? Bueno, yo en ese momento estaba en Puntos Colombia, o sea, yo estaba en Grupo Éxito Retail, pasé a Puntos Colombia y estaba en Puntos Colombia y en ese momento estaba viviendo en Medellín y me acuerdo perfecto el día que me llamó Hernán. Hernán ha sido como mi papá profesional durante mucho tiempo.
Y me llamó y me dijo, oye, tú sabes que estoy buscando, ¿te puedo llamar? Y yo, sí, obvio. Entonces me dijo, tú sabes que yo estoy buscando cabeza OMD, ya me había contado. Y yo le dije, sí, ¿cómo vas con eso? Me dijo, no, lo que pasa es que estuve echando cabeza y yo creo que me gustaría que tú participes en el proceso. Y yo le dije, ¿qué? O sea, yo, ¿de qué me estás hablando? O sea, no. Yo pensé que me estaba llamando de pronto para pedirme referencias de alguien, si había trabajado con algo, bueno. Y me acuerdo que salí y le dije a mi esposo como, oye, me llamó Hernán para esto y él también quedó, pero pues no era que no querías volver a agencia, no entiendo, pero después me dijo, pero yo le dije, esto es diferente, yo le dije que creo que esto es diferente porque me está ofreciendo la gerencia general. Y me dijo, pues participa en el proceso y miramos a ver qué. También eso tenía un matiz de dificultad porque yo estaba viendo muy feliz en Medellín y era irme de Medellín. Em, Irme también, y en Puntos Colombia yo también estaba muy feliz, o sea, tenía una jefe increíble, Mariana Botero es increíble como persona, increíble como jefe. Entonces, entonces nada, pasó el proceso y en diciembre, o sea, exactamente hace, eso entonces ya fue 2 años, me llama Hernán y me dice, listo, ya hice el proceso, tan, 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 y me dijo, ya listo, eres tú. Y yo siempre tenía como la angustia, yo creo que mi fantasma más grande, que era lo que te estaba contando ahorita antes, y era pucha, ¿será que sí soy capaz? O sea, ¿será que yo sí soy, si será que yo sí estoy lista? Yo nunca he gerenciado nada y yo también lo llamé y le dije a él como, ok, yo sé que me dijiste que eres tú, pero ¿estás seguro? O sea, yo nunca he gerenciado nada, no tengo ni, pues, nada, he sido directora de mercadeo, he manejado marcas, todo eso, pero creo que es un poquitico diferente. Oye, yo no te he hecho esta pregunta, pero Me la vas a ¿por hacer. qué crees que te seleccionaron a ti si nunca habías sido gerente de nada, como lo acabas de decir? ¿Nunca habías estado en el mundo de las centrales de medios? Sí, había manejado medios desde el lado, pero es Desde el diferente. lado de cliente tú habías manejado medios, pero ¿por qué crees que Lina era la persona para manejar OMD? O sea, Yo si creo que nunca había OMD gerenciado nada. en ese momento estaba como en un proceso de transformación y después de una conversación con Hernán también de decirle, bueno, cosa, ¿qué viste? O sea, ¿por qué Ujú. yo? Porque era yo. Y él me decía una cosa y me decía que lo que han visto en mí era como un componente de diferentes cosas que había a través del entendimiento de lo que pasaba en agencias creativas. En ese momento había un reto muy grande de cómo podíamos trabajar de una mejor manera en conjunto, digamos, con Sancho, que teníamos muchas cuentas en común, y entonces yo entendía creatividad, había manejado medios desde cliente, había tenido entendimiento también desde una visión de cliente de estructurar pues lo que Mm. son pues las necesidades de cliente desde los KPIs de cliente que son distintos a veces de las que uno ve de agencia. Había estado trabajando también como formando un medio, entonces como que tenía, porque pues Éxito Media era un medio en su momento también, o es un medio en ese momento, como que tenía diferentes cualidades desde una visión estratégica un poco diferentes para poder evolucionar. Y seguramente lo que ellos decían, las capacidades como operativas de la gerencia general las podemos soportar también de otro lado para poder crecer, pero esta visión como integral, eh, de pronto era lo que necesitaba en ese momento de MN. Entonces, Ok. pero esto fue un entendimiento, creo que este año, ¿no? A priori de todo lo que, desde los aprendizajes que tuve del año pasado, porque el año pasado fue, la gerencia de AMD fue un paso de muchos aprendizajes. O sea, fue un año muy complejo, un año muy duro para mí personalmente, O sea, emocionalmente. emocionalmente muy duro, Mm. muy, muy duro. em, pero yo creo que el enemigo más grande que yo tuve el año pasado fui yo misma. Desde lo que, porque no me creía, porque como desde el momento cero a veces sentía que estaba en deuda de lo que estaba viendo la otra gente, de lo que yo era supuestamente capaz o debía tener para ser gerente general y que yo creía que yo no tenía. Y Ok. pues Entonces, si nos devolviéramos a ese momento, ¿tú qué le dirías a la Lina de ese momento que hiciera diferente a lo que hiciste? Y esto lo pregunto es, si alguno de ustedes hoy le están proponiendo volverse el gerente general de una compañía cuando nunca han sido gerentes generales o cuando van a tener un ascenso en una compañía, ¿tú qué le dirías a la Lina de ese momento para que hubiera hecho las cosas diferente? mm, pues lo primero es, uno cuando llega a cargos, o pues cuando uno va creciendo en su vida profesional, como que el siguiente brinco, uno, pues uno nunca está 100% preparado y está bien no estar 100% preparado. O sea, cuando yo subí a la gerencia que general, digamos que muchos de los fantasmas que yo tuve en ese momento era porque creía que tenía que llenar un montón de expectativas casi de personas que seguramente llevaban siendo gerentes generales A la vida. años.
Sí. Y creo que la cabeza ahí juega una mala pasada. Entonces yo creo que lo primero es ojo con la cabeza y ojo con lo que se dicen. Y está bien no llegar preparado. Y también es un camino que uno tiene que recorrer. Y cuando uno cree que cuando llega a los cargos se tiene que saber absolutamente todo, no es 100% mentira. Inclusive desde la ingenuidad de muchas cosas que uno no sabe, evoluciona muchísimo más fácil a lo que tiene que hacer en el cargo. Porque uno a veces pregunta cosas obvias que cuando ya es gerente uno le Sí. pasa como por encima. Yo Entonces le eso es preguntaba ahorita a Lina, entonces, lo primero, tú dices, ojo con la cabeza, ojo con la cabeza. ojo con la cabeza. Segundo, dices, una persona cuando llega a un nuevo cargo no tiene que saber todo lo que el cargo exige. No, no tiene que saber y Y, está y bien. ustedes mismos se ponen las presiones y Lina ahorita nos estaba contando, ella misma se puso las presiones, Sí, yo me puse nadie unas más. presiones ¿Qué otra gigantes. cosa? Pedir ayuda, porque Sí. uno también desde el lado de cuando uno llega a ese cargo, que era lo que yo sentía a veces, era como, no, de pronto si pido ayuda, yo quedo en evidencia que no sé. Y pues no, toca comer callada, porque ¿cómo voy a decir si eso? Entonces, ¿para qué me contrataron? Yo debería saber esto. Entonces, había un montón de preguntas que yo me hacía de decir como, es que si yo estoy liderando esto, yo debería saberlo. Y el tema de pedir ayuda es muy importante y como, no importa si no sabes, pide ayuda que hay un montón de personas alrededor que además están dispuestas a ayudarte. Ok, ¿qué otra cosa crees que es fundamental? Yo te preguntaba ahorita, ¿qué opinas de la importancia de la parte de saber de la parte financiera para gerenciar una compañía? Yo creo que la parte financiera es muy importante. De hecho, ahorita te decía que yo creo que eso también fue una de las cosas que me jugó en contra. Desde el no creer en las capacidades. Cuando yo estuve pues, en el colegio, a mí nunca me fue bien en matemáticas. Yo siempre perdí matemáticas, siempre me tocaba ir a hacer recuperaciones en el colegio. Y entonces uno cuando elige la carrera, como que uno empieza a hacer un checklist de decir, no, de pronto esto no, nada que tenga que ver con matemáticas, pero yo soy pésima. O sea, a mí solamente me fue bien en cálculo, por ahí cuando uno ve, creo que es como en décimo. Em, entonces escogí una carrera que era comunicación social y con comunicación social, pues como que tenía libre de decir, seguro no vas a matemáticas, o si vas a dar algo de matemáticas va a ser muy fácil. O sea, no vas a pasar por nada que tenga como el nivel que creía no tener. Y yo creo que una de las cosas que me pasó a mí en OMD es que, y que también creo que es cabeza, decir, no, oiga, yo no era buena financieramente y en las 2 primeras semanas era como, no, pues ya tienes que saber cómo se lee el PIG de la compañía. Pues uno no tiene que aprender uno de finanzas como para poder leer el PIG. Afortunadamente a mí en el éxito ya me había tocado en las agencias de publicidad. Sí, literal, uno no ve nada, a no ser que le toque por ahí si uno está en el área de cuentas, pues sí trabajar un poco con el financiero como para poder montar equipos de trabajo y valorizaciones de equipo de trabajo, pero uno no tiene un encuentro grande con el tema financiero en realidad. Eh, y en el éxito sí me tocó porque nos tocaba montar casos de negocio de diferentes cosas o proyectos que teníamos. Tenía que entender el PIG de e-commerce. De hecho, ahí sí fui más inteligente y pedí ayuda en algún momento con alguien de finanzas y le dije como, oye, no entiendo nada, necesito que me expliques cómo funciona esto. Entonces, digamos que ahí aprendí ciertas cosas, pero una cosa es esos entendimientos y otra cosa es cuando tú eres gerente Ah, pues suerte. que tienes que entender muchas cosas a profundidad. Y había otra cosa y es que el negocio de medios es un negocio muy financiero. O sea, independientemente de que yo lo que hago son estrategias para disponibilizar espacios y venderle a los clientes que esta debería ser como el flow, el share de medios perfecto para poder que la campaña realmente tenga éxito, es un negocio muy financiero, muy. Sabes que cuando eso me hace acordar, cuando llegó a Colombia la primera central de medios que fue Media Planning. En ese momento el grupo, lo que hoy es el grupo ABA, se llamaba Media Planning, contrataba precisamente vicepresidentes financieros para la central de medios. Claro. Es decir, en un caso de una central de medios, la parte financiera es fundamental. Fundamental, fundamental. Y yo creo que en el tema de pedir ayuda, ahí me faltó como fuerza en tratar de pedir ayuda con ese tema financiero. O sea, ¿tú crees que ese fue un hueco tremendo que tenías Sí, yo ¿sí? creo que fue un hueco tremendo, pero también creo que no me imposibilitaba o sea, he debido a tener más profundidad, Bueno, seguramente más cancha y seguramente también como para seguridad propia, ¿sí me ya. entiendes? De decir, pero yo también creo que después hablando con alguien de lo que me pasó a mí en OMD y es más importante, uno tiene que saber, obviamente, para no, que no le metan los dedos en la boca y todo eso,
pero también tener una persona de finanzas en ese mundo de, digamos, de agencias de medios, un financiero que te esté acompañándote casi como de hombro a hombro, es muy importante, pues. Y una vez estuve hablando con un amigo que es gerente y me decía, todos los grandes gerentes generales tienen un financiero que es su mano derecha. Y yo creo que a mí me faltó eso en OMD, en realidad. ¿Sí me entiendes? Y Como el y acompañamiento por que había. Y por desconocimiento, desconocimiento, porque yo tampoco nunca había sido gerente. Pues yo te claro. contaba ahorita que ahorita con el corte, no sé si quedó, dentro de mis como fantasmas que tuve el día que a mí que pusieron la nota diciendo que yo quedaba como gerente general y que mucha gente, de hecho me llamaron algunos financieros, pues que habían trabajado conmigo en el éxito de todo lo que eran de finanzas, qué nota, gerente general, yo siempre creí en ti, yo sé que tienes unas capacidades gigantes. Y yo llamé a mi hermana llorando diciéndole, como que bloqueé los mensajes y le dije, pucha, voy a dejar mal a todas estas personas que creen en mí, porque yo creo que yo no soy capaz, es que yo nunca he gerenciado una compañía. Y yo creo que mi miedo más grande era alrededor de las finanzas también, porque O sea, ahí realmente sentiste que tú tenías un hueco ahí. sí, claro, yo tenía un hueco ahí desde el lado financiero, obviamente. Yo ahorita le decía, porque hubo aquí un corte y le decía, y le hice una pregunta a Lina, y yo creo que eso nos pasa a muchos, yo no creo que solo Lina, y es que los papás de uno juegan un papel fundamental en ese tema relacionado, yo podría decir, con inseguridades. Yo no sé tú cómo lo ves, pero yo lo que veo hoy en día es que todas esas frasecitas que los papás nos dijeron y que uno como papá dice, tienen un efecto pero terrible en la vida de uno como hijo. Sí. Ese fantasma que tú tenías, en el momento en que llamaste a tu hermana y le dijiste, ¿qué relación tiene con tu vida, con tus papás? Pues creo que esto, pues solamente como las personas cercanas lo saben, em, pero yo tuve una infancia muy difícil y pues y no solamente la infancia. Mis papás, o sea, yo tuve un papá que tiene un tema psiquiátrico complicado, donde yo desde chiquita en mi casa sentía que mi mamá tuvo que empujar mucho y mi papá con su tema psiquiátrico, depresiones muy fuertes, eh, siempre, digamos que yo siempre tenía el miedo que mi papá se fuera a quedar sin trabajo y que nosotros fuéramos a quedar como desamparadas y además porque tenían una relación muy tóxica entre ellos, pues Ok. por el tema psiquiátrico de mi papá. Em, yo soy hermana mayor, somos tres. Afortunadamente nosotros, pues las cuatro son demasiado, nosotras cuatro, pues mi mamá y mis tres hermanas somos demasiado unidas, pero a mí me tocó cargarme mucho de la relación de mis hermanas y mis papás en mi vida desde chiquitica. Igual a mí me pasó lo mismo, yo soy el mayor de tres y mi vida precisamente, mucha gente pues no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero precisamente a mí me tocó y hasta el sol de hoy yo soy el que le ayuda a mis papás. Eh, precisamente puede ser, y entonces uno se vuelve muy duro con uno mismo Claro, precisamente por y eso. yo tengo un fantasma muy grande alrededor de eso también, y es que, o sea, yo creo que mi papá, la relación con mi papá ha sido muy dura. em, Él con el tema psiquiátrico, de hecho, yo empecé a trabajar cuando estaba en la universidad como en segundo semestre porque mi papá, pues lo sacaron del trabajo y lo sacaron del trabajo también por el tema psiquiátrico y él en realidad pues nunca tuvo la capacidad de ponerse enfrente de la familia. Ok. Y yo sentía que tenía que poner el pecho Que desde eras ahí. tú la que Entonces tenías yo que en el colegio, responder. de hecho, en el colegio yo empecé a vender cosas para poder ir a la excursión. Tú. Después en la universidad también vendía y me puse a trabajar desde que estaba en segundo semestre. De hecho, yo en las semanas de receso, yo nunca tuve semana de receso porque siempre estaba clavada en el hotel y me doblaba, era para poder ganar más plata. Pues me pagué afortunadamente, había unas cosas donde mis tíos me ayudaron por parte de mamá, pero por otro lado, pues el hice textos, yo tenía que pagar el crédito. Entonces yo creo que el fantasma también de decir no voy a ser capaz es, pucha, ¿y ser que voy a terminar como mi papá? O sea, voy a terminar Wow, como mi papá esa era la preocupación. que nunca fue, que no fue capaz de sacarnos a nosotros adelante. O sea, voy a terminar como mi papá que le tocó quedarse y en este momento, pues desafortunadamente yo no tengo tan pues, relación con él por más de que a nosotros nos toca mantenerlo. Otra. em, y pues sentir esa presión también era muy duro porque era la presión desde el lado como social de decir, ay, no, no soy capaz de ser gente general, pero yo no quiero caer en el hueco que cayó mi papá nunca.
Ok. Entonces yo creo que ahí obviamente esas dos cosas Wow, juegan eso sumó y fue lo suma. que tu cabeza en ese momento. Claro, y hoy no, pues si hay días que es más fácil asumir esto, pues uno en últimas, uno elige sus papás. Yo creo que uno elige sus papás y yo tengo un curso que hacer como curso de universidad con esto también. Y pues por algo él es mi papá y mi papá es un maestro. Y Así un es. maestro, uno a veces tiene maestros desde el lado positivo y otros desde el lado de lo que tú no quieres ser. Y yo creo que eso obviamente jugó una pasada porque era, estoy llegando a una cima que es, puedo ser gerente general de algo, De no una me central siento de medios la más capaz, importante del pero de país. pronto entonces me van a sacar y voy a quedar mal con un montón de gente y voy a terminar es como metida en un hueco totalmente aislada porque no voy a ser capaz, pero yo no quiero terminar el hueco que terminó mi papá. Yo te hago una pregunta. Después de eso que pasó en OM, ¿tu cabeza de vez en cuando piensa lo mismo en el Sí, sitio en el que estás? sí, ¿Sí? hay días que sí. O sea, yo tengo ahí una. Tú puedes decir que en algún momento te has sentido totalmente perdida. Sí, hay momentos donde me he sentido, puede que en el ¿Sí? último año no, obviamente, en el OM obviamente me sentía un poco más perdida. De hecho, yo tuve un momento donde tuve una crisis muy fuerte, que afortunadamente, pues digamos que, pues Sebastián, mi esposo, me acompañó y un momento que llegó, es una anécdota muy linda, pero en un momento que, una semana que yo estuve de verdad diciendo, ya no puedo más, no puedo más de la presión, no puedo más, no puedo más. Me regaló un perro que desafortunadamente se murió en abril, pero yo creo que él cumplió una misión específica en mi vida para poder como cambiar la energía que había alrededor de eso. Pero había un momento donde yo me estaba sintiendo totalmente perdida, porque sentía que mi, como el lado profesional, que era donde yo había tenido también una base más sólida y donde sí, a pesar de los errores que había tenido con el aviso de la AN, lo que me pasó con la aplicación del éxito, que eso terminan siendo cosas, era una parte muy sólida dentro de mi vida. Y por primera vez en OMD, yo sentí que estaba en una balsa que en cualquier momento me iba a caer. Ok. Entonces, en ese momento me sentí demasiado perdida, porque dije: "Pucha, esto que es tan sólido en mi vida, que estoy logrando como medio coger y capitalizar de lo que no quiero ser como mi papá, en cualquier momento me va a hundir". Ok. Entonces, claro, perdida, ahí me sentí requete Y perdida. hoy, si nos devolvemos entonces a ese momento donde te sentiste perdida, ¿qué le dirías a esa Lina de ese momento? Tú estás viéndola en una imagen a Lina, Lina desesperada, angustiada y demás. Y si tú estuvieras aquí encima, ¿qué recomendación le darías a la Lina de ese día o Yo de creo ese que hoy momento? mirando ese momento y hoy, Mm, digamos que me lo digo a mí misma y me lo he dicho a mí mm. misma en este año, con terapias y con todo, em, pues al final todo pasa y todo genera un aprendizaje y todo te ayuda a ti a subir escalones por más de que tú creas que no. O sea, lo que pasó en OMD, desde el aprendizaje que tuve y además porque realmente sí aprendí muchas cosas, o sea, muchas, muchas cosas que no, que si no hubiera pasado por ahí, no hubiera entendido el negocio de medios, no hubiera entendido desde temas de manejo de clientes, no hubiera entendido desde el tema de qué es gerenciar una compañía. em, pues todo pasa y todo está en pro del crecimiento y nada pasa porque sí. Yo le decía eso a Lina, ella y yo sentados acá no estamos por casualidad. Hoy estoy conociendo la Lina, pues que y ustedes están conociendo, les garantizo, a la Lina No que muchos nadie me conoce, conocen esta fase. que no la conoce. Y pues eso tiene cosas maravillosas. Yo te lo digo, yo creo en el fracaso. Creo que el fracaso, su palabra es, la palabra trágica de trágica no tiene nada. Creo que son momentos difíciles y como tú lo acabas de decir, son momentos de aprendizaje. Y la Lina de hoy no estaría sentada acá si no hubiera pasado por eso. Total, y digamos que uno de los, pues todo termina siendo todo termina siendo una evolución. Y Pues alguien me dijo siempre una son. cosa muy bonita en, en estos días, hace poco, que estamos teniendo una conversación y me decía, tú tuviste un montón de miedo ahí que se quitara. Y yo creo que uno de mis grandes miedos en algún momento es, digamos, no sé, o perder el trabajo o algo así, por el miedo que tengo como mi papá, con mi papá. Y alguien me decía, nada de lo que te hagas feliz va a salir de tu vida. Nada de De lo lo que que te te haga haga feliz o bien, feliz sale de tu vida. sale de tu vida. Vean lo bonita esa frase, me encanta. Acuérdense de esa frase. Nada de lo que los haga felices va a salir de su vida. Me parece una frase Y es espectacular. espectacular porque muchas veces sí es, no, es que no, a mí me hace feliz, no, estar en,
pues y hay unas cosas que profundamente uno tiene que mirar, ¿realmente te está haciendo feliz esto? Total. Porque uno muchas veces está como por encima, no, pues es que esto me da estatus y entonces no gano sueldo o no sé qué, y realmente la profundidad y hay veces que dice, la gente dice, pero perdí este trabajo, si yo ahí ganado un montón de plata y estaba bien, No era feliz. no eras feliz. Entonces nada de lo que te haga feliz, no te haga feliz va a salir Me te haga feliz parece va a una salir de tu vida. súper frase. Y yo creo que eso es uno de los temas que yo también pues me he repetido durante este tiempo, porque no crean, o sea, salir uno de OMD y allá dejé a grandes personas también, y obviamente uno dice, fue un fracaso y muchas veces digo, pucha, es que no fui capaz. Pero al ¿Hoy final, te sigue repitiendo eso? hay días en donde hay días en donde me lo sigo repitiendo, hay días en donde uno vuelve como al huequito, como que uno vuelve un poquitico al huequito y dice, pucha, pero es que no fui capaz. Entonces esa frase Y te la es tienes que grabar acá. acá. Entonces, hace poquito alguien me la dijo y yo decía, sí, de pronto yo salí de ahí o Porque me eso eras feliz. y no era feliz y realmente, afortunadamente, pues yo no salí, yo tomé la decisión porque me apareció una oportunidad en Alpina espectacular. De hecho, una oportunidad donde, pues, y las cosas también pasan en el momento que tenían que pasar. Este cargo en el que yo estoy en Alpina, a mí me habían llamado cuando yo estaba en Medellín hace como 3 años por ahí. Y en ese momento no era el momento. Y a esto apareció casi como un angelito de la guarda después de todo lo que estaba pasando en OMD. Y cambio a Alpina. Ahorita estoy muy contenta, pero también yo creo que independientemente de cualquier cosa, de esa frase a mí me marcó mucho, me la dijeron hace como 2 meses y es, No, parece espectacular. todo pasa y todo pasa para poder evolucionar. Yo creo que eso se lo diría hoy teniendo esa frase en la cabeza, se lo diría a Oye, alguien. una pregunta de, viendo el tema del fracaso, que se convierte en oportunidad, en el equipo en que estás hoy, ¿existe la posibilidad de fracasar? Claro, todos los días. O sea, pero si alguien de tu equipo mete las patas por algo, ¿tú cómo reaccionas hoy en día? No, yo creo que el fracaso también lo que pasa es que yo soy como, haz de cuenta, yo soy un poquito como empática y compasiva en muchas cosas desde el tema del liderazgo también, y primero es que si alguien de mi equipo fracasa, pues también es responsabilidad mía, ¿sí? O sea, de alguna manera, o sea, porque yo lidero el equipo, si uno dice, alguien Ok. hace algo, pues independientemente, obviamente, pues hay que decirle a la persona y todo eso, pero pues hace parte de algo que pasa en mi vida. Yo creo que, oye, la palabra fracaso es muy dura. Es que es una Es palabra una palabra terrible. que uno, pucha, le dicen fracaso y uno siente que lo hundieron por allá en un Sí, hueco, ¿sí? Que no va a sí. salir de ese hueco. O sea, fracaso tiene, échale tierra, ¿sí? Ok. Em, entonces, pues obviamente hay un punto ahí donde y nosotros, o pues posibilidades de fracasar todos los días, o sea, todos Ok. los días, porque nosotros estamos tomando decisiones también todos los días. Y una toma de decisión, pues siempre tiene un Un porcentaje de pedacito. fracaso. O Sí. sea, si por más de que uno tenga, no sé, estudios que digan, siempre hay alguna parte de fracaso. También yo creo que uno debería tomarlo más desde el fracaso es, bueno, listo, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué podemos aprender de esto? Hay fracasos más duros que otros y hay fracasos que tienen consecuencias más duras que otras, la verdad. Ey, ¿tú cambiarías la palabra fracaso por otra palabra? Se me acaba de ocurrir eso, o sea, que uno pudiera eliminar la palabra fracaso Ojalá uno la del pudiera, léxico. sí, 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 de pronto sí. ¿Cómo? ¿Qué nombre le pondría? No, pero lo que pasa es que uno no sé si uno debería cambiar la palabra fracaso por aprendizaje, Ok. a veces, ¿sí? O sea, es Entonces como que deberíamos hacer aprendizaje, una cruzada para que la palabra fracaso la elimináramos del sí, diccionario hagamos eso, lideremos y entonces ese movimiento. la palabra fracaso no existe, la palabra aprendizaje es lo que uno debería. Ok. Y tú estás Entonces tú aprendiendo todo permites los aprendizajes en forma permanente. Sí, yo permito los aprendizajes en ¿Sí? forma O sea, permanente. si Obviamente llamamos puede haber la, unos momentos en donde uno también desde pasa algo y hay una reacción como automática que ojalá uno siempre fuera lo más eh, zen del mundo sí, para no estallar. para no estallar o para no, digamos, juzgar, porque yo creo que el tema de fracaso también tiene eso, que es complicado desde la palabra y desde la connotación, y es que trae como inmediatamente como un señalamiento, ¿sí? Tú fracasas y es como, pero ¿qué fue? ¿O quién fue? ¿O quién hizo? ¿O quién dijo? ¿Sí? Siempre hay como, toca de pronto buscar, es como Yo- la razón. Tú sabes que yo creo que particularmente los que vivimos en Colombia, y eso lo digo, yo creo que hay un tema de la sociedad, que la sociedad es súper crítica del fracaso. Hay otras sociedades más evolucionadas donde fracasar es lo más maravilloso que hay.
Y Y ojalá uno lo viera así maravilloso porque todo es, en últimas, sí es aprendizaje. Y uno, yo, miren, de lo que me pasó a mí el año pasado y de los fracasos que obviamente uno puede tener en la vida, de hecho, no fue mi fracaso, pero todo lo que les conté de mi papá fue un fracaso continuo cuando chiquita, porque fue para mí un fracaso no poder tener un papá presente que estaba tratando de salir, que yo tuve que suplir algunas cosas como de contención. Eh, pero seguro eso trajo un montón de aprendizajes. Y hoy estoy acá sentada contigo, hoy estoy pues en Alpina, cuando estuve en el Éxito, inclusive en los cargos que también tuve en Proximity, OMD y todo eso, pues yo creo que uno lo va llevando, es los aprendizajes que va teniendo y los caminos que va como labrando en la vida y eso trae fracasos y éxitos también, ¿no? y entonces, cuando tú hoy en día vas a contratar a una persona, ¿tú alguna vez le preguntas ¿Cuál ha sido su fracaso más cuáles han grande? sido sus Sí. fracasos? ¿Sí? Sí, porque esa pregunta se la vi a uno Yo que también hago eso trabajó siempre. conmigo Ah, que trabajó conmigo hace mucho tiempo, que en una entrevista de eso que hace uno en conjunto, y le preguntó eso, y yo dije, y creo que la metí como gracias. en mis preguntas Mm. fijas de, o sea, si alguien tiene alguna entrevista conmigo, pues voy a preguntar eso porque la metí dentro de mis preguntas fijas. Cuando tú preguntas eso, normalmente la gente que te contesta, a ver si te pasa lo mismo que a mí. Cuando o hacen una cosa muy chiquita para que parezca como un fracaso como Sí. minimizado, ¿m? O dicen una cosa muy chiquita, o hay muchos que sí quedan fríos porque no están preparados también como para la palabra, porque tú cuando estás en las entrevistas estás, y que ahorita tenemos la conversación, estás como tratando de mostrar todo lo bueno Todo lo siempre de bueno. ti. Sí. Entonces, cuáles son Son tus cuál es la cualidades. Sí. cualidades y cuál ha sido tu Sí. mayor éxito y en dónde has trabajado? Y uno, pues a uno le preguntan su hoja de vida y uno en la vida dice, mira, yo estuve en el éxito, pues digamos que la primera salida de una aplicación terrible, o estuve en no sé dónde y Sí. me tiré un aviso donde perdieron un montón de plata. O uno nunca contesta así, uno siempre dice, ay, aquí Sí. logré y logré crecer el negocio en tanto y la venta en Mm. tanto. O sea, uno nunca cuenta lo que hizo mal. Así Y es. de hecho, las personas que han fracasado más, pues tienen más aprendizajes que las que no. Así es. Y es, pues digamos Totalmente de que acuerdo. de pronto tienen más madurez para asumir Tú, muchos cargos. tú sabes que a mí, en la mayoría de los casos, cuando yo pregunto eso, te dicen que no, me dicen que no han fracasado, que no han tenido fracasos. Se mueren del pánico de Claro. aceptar que han metido las patas. Claro, pero eso es exactamente lo que yo te decía que me pasaba también con los es como, no puedo dejar en evidencia que yo voy a fracasar. Sí. O sea, yo estaba como previendo cosas, pero no puedo dejar en evidencia eso porque somos una sociedad que señala mucho y que Ujú. todo tiene que ser pues perfecto y todo tiene que verse divino y tú solamente es como si el éxito fuera lo único que estuviera permitido. De todo esto, repiten la frase, uno nunca, ¿cómo es que es la frase? Nada sale de tu vida que no te haga feliz, Nada sale de tu vida que te haga que te feliz. haga feliz. Esa frase, yo creo que vamos a ponerla acá como icónica. Autora Lina Toledo, precisamente. Yo creo que me encanta. Nada sale de tu vida que te haga No, esa feliz. no es mía y le voy a dar crédito a María Elvira Pombo, que fue la que me la dijo. Bueno, María Elvira, para los que no saben quién es María Elvira es una persona muy especial, especializada en el tema de ángeles. Y bueno, maravillosa. Ella Entonces, es maravillosa. ese tema me encanta. Si tú te pudieras devolver en tu vida laboral a cuando empezaste, que contaste ahorita que has empezado a trabajar cuando estabas en la universidad, y le pudieras dar un consejo, el mejor consejo para a la vida de la Lina de ese momento, con todo lo que ha pasado. Claro, si tú pudieras coger todo lo que ha pasado de aquí para atrás y te devolvieras y le dirías a Lina, oye Lina, el mejor consejo que te doy de aquí para adelante en tu vida, ¿cuál sería? Yo creo que me lo daría la Lina de hoy, y es creer en mí, Cree en ti. sí. Y me lo sigo diciendo yo, de hecho, a la Lina de ese momento, cuando tuve que entrar al Casa en Cartón trabajando hasta las 10 de la noche en el Business Center, que viendo mi historia hasta ahorita nunca creí que en ese momento y cuando, digamos, yo tuve una niñez con el tema de mi papá muy duro en el colegio, fue muy duro también porque yo estaba tratando, pues que yo fui adulta muy chiquita, me tocó ser adulta muy chiquita. Entonces, como que siempre tuve miedo ahí sí, como a fracasar y porque nunca, hay veces que yo dejo de creer en mí y si yo miro mi historia para atrás y pues en últimas, en el recopilado, siempre me han pasado cosas buenas y uno siempre
como que termina evolucionando a algo mejor. Y digamos que es como cree en la evolución, cree en eso, cree en ti, cree que tú tienes un camino aquí que vas a lograr y que está bien y que tiene las capacidades para hacerlo. Creo que hay un tema de creer en uno que hay veces como que a uno se le olvida y no estás pendiente de lo que digan los demás, cómo te está viendo las otras personas, sino cómo tú te estás viendo a ti mismo y cómo puedes evolucionar hacia eso. O sea, te volverías y le dirías, Lina, Cree en no ti, te preocupes, todo va a salir bien, cree en ti. cree en ti. Y eso, ¿y qué le dirías a las personas que te están oyendo y que vieron esto? ¿Cuál sería para ti el mejor consejo que te han dado en tu vida? El mejor consejo que me han dado en Llámese a mi vida, nivel personal o a nivel profesional. ¿Tienes algo que tú digas, oiga, el mejor consejo que me han dado en la vida ha sido esto? pues el que te dije ahorita de María Elvira es, bueno, una de las No, cosas que es como ese ya sé de dónde viene y me parece súper es zen. de, sí, y que Sí, lo tengo fresco porque fue hace poquito también sí, por con unas conversaciones que tuve sí. con ella y creo que eso es de los mejores consejos que me ha dado y porque además porque me ha dado mucha paz, Ok. ¿sí? Desde el proceso de evolución y yo creo que uno de los consejos también muy grandes es que uno tiene, pues, uno tiene que hacer caminos y recorridos que tiene que hacer en la vida y uno no se puede saltar los cursos tampoco. Y no quiere decir que todo tiene que salir perfecto y todo tiene que salir bien en realidad, sino también yo creo que Pero, perdona, mirando para ¿tú atrás, no crees que todo sale como tiene que salir? todo sale como tiene que, claramente todo tiene que salir, pero también hay una de las cosas que he podido entender y mirándolo de medio y todo eso, es un consejo es cómo reaccionas tú a las cosas que te pasan en la vida. Una cosa es tú reaccionar desde el miedo, ¿sí? Y otra Ujú. cosa es reaccionar desde una intención de teniendo tú la certeza que todo pasa por algo y todo pasa para una evolución para ti, de un crecimiento que te está pasando para ti. O sea, las personas que se quiebran, las personas mi papá también pues todo viene también de una quiebra de hace muchísimo tiempo. Seguramente él tenía que vivir y yo tuve que vivir con él eso porque tengo que evolucionar hacia algo y tengo que pasar esa materia. O sea, tengo que pasar esa materia. Entonces, pues la vida en últimas no es perfecta y cada uno tiene materias por las que tiene que cursar y pasar. Entonces, Estábamos hablando ahorita con Lina, yo le estaba contando parte de una evolución que yo llamo evolución, y Lina acaba de decir algo muy importante, pero muy importante, y es tomar decisiones desde el miedo. Yo le acababa de decir a Lina hace un momentico, hablando con ella, le estaba diciendo, te recomiendo que te leas un libro, y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro que se llama Morir para ser yo. Y ese libro, yo les es digo, a mí me espectacular. cambió la percepción de la vida y de la muerte. Y los invito a que lo compren. Es un libro, pero maravilloso. Lo pueden conseguir, pues en la mayoría de los casos lo consiguen por Mercado Libre. Bueno, en Kindle también por Amazon En está, todo Kindle sí, está. está, se lo recomiendo precisamente para eso, porque creo que estás diciendo algo muy importante también y es, no tomen nunca decisiones desde el miedo. Finalmente el miedo es lo que causa enfermedades, el miedo es el que acaba con las relaciones. O sea, hay miles de cosas que el miedo eh, pues es el causante, pues al final de que uno tome muchas decisiones equivocadas. Muchas, Sí, muchas. Es como la intención, o tomas la decisión desde el amor o tomas la decisión desde el y el miedo. miedo. Y el miedo es donde El miedo uno, es donde uno mete por las más de que a patas. uno meta las patas, es lo que a uno lo tiene como eso aquí en la cabeza y es, obviamente uno muchas de las decisiones las toma por miedo y no Sí, por no por amor, o amor. sea, no por Sí. amor. Entonces, esa, por ejemplo, me parece maravillosa. No tomen decisiones Desde el nunca desde el miedo. ¿Tú crees que has tomado decisiones desde el miedo últimamente? Algo, por ejemplo, lo que te pasó en OMD, ¿tomaste la decisión desde el miedo? Pues no sé si llamarlo como miedo, Mm. de pronto, a ver, si lo trasladamos a miedo, de pronto la tomé diciendo como, es que esto nunca más me va a volver a pasar en la vida. O sea, ¿qué Me tal si excusa. yo no la tomo y nunca más me vuelva a aparecer una oportunidad así? ¿Sí? Ok. Entonces, de pronto desde ahí es como, con lo que yo te estaba diciendo, era una oportunidad que yo no podía decirle que no. De pronto uno mirando desde No, uno atrás, sí puede decirle sí que no. puede. O sea, sí he podido decir que no. Claro. En ese momento, pero digo, nada pasa por algo y yo tomé la decisión ahí desde el miedo porque seguramente yo tenía que hacer un fast track de aprendizaje de un montón de cosas que Claro. seguramente me hubiera demorado mucho más desde otro recorrido. Eh,
Entonces, sí, pues seguramente sí hay muchas decisiones. Y uno en el día a día hay cosas que toma desde el miedo, no sé, desde hacer una presentación diciendo, yo creo que deberíamos pararnos así y esto debería ser el camino, pero como tengo miedo, voy a decir cualquier bobada, porque mi jefe yo creo que no le va a gustar, entonces yo tomo la decisión y cambio la presentación diciendo porque tengo miedo de que a él no le guste. Sí. Y seguramente ahí no le va a ir bien en la presentación, porque no está tomando desde la decisión que uno cree, creyendo en uno Creyendo en uno. de lo que debería ser. Entonces, ¿te volverías? Voy a devolverme. Primero, confíen en ustedes. Demasiado importante. Nunca tomen decisiones a partir del miedo. Esas dos. Y la tercera, recuerden que nada que los hace felices se va a ir de su vida. Eso. Esas tres me parecen espectaculares. Bueno, Lina, de verdad, no sabes lo especial que ha sido esta charla para mí. No, De y para verdad. mí también, de verdad, espectacular, Mil espectacular. gracias. Los que quieran encontrar a Lina, la pueden encontrar en LinkedIn, LinkedIn, Lina Toledo. Lina Toledo. ¿En dónde más te pueden encontrar? En Instagram, Lina Toledo, pero en Instagram solamente van a ver fotos de perritos. Porque soy amante de los Ok. perros y tengo. No, LinkedIn y Instagram realmente son las dos Listo. que. Entonces en LinkedIn e Instagram pueden ver a Lina, pueden escribirle Sí, claro. y ya saben que es una maestra. Aquí con lo que nos está diciendo, está en proceso de evolución y en proceso de aprendizaje. De verdad, mil No, y a gracias. ti por la invitación, No, demasiado espectacular. bueno, mil gracias. Los esperamos en nuestro próximo capítulo de Content Therapy. Como lo he mencionado en varias oportunidades, aquí se trata de conocer a los seres humanos y que puedan darse ustedes cuenta que los seres humanos, para poder evolucionar, tienen que pasar por temas como lo que Lina les acaba de contar. Nada en la vida es casualidad y ojalá que cada capítulo sigamos trayendo gente así de especial como Lina. Muchas gracias.